aquí, bueno, durante estas fases, cuando vamos a empezar a recoger, lo que hay que ir siempre, hay que preguntarse. Hacerse preguntas es bueno, ¿no? Porque buscamos las respuestas. Entonces, ¿qué datos y cómo los recogemos, ¿no? Aparte de que sabemos que tenemos que recoger pues lo más posible, o sea, dependiendo en cada caso el proyecto y cómo se haya planteado, ¿no? Porque también es cierto que en algún momento, en algunas obras, pues a lo mejor solo hay que recoger una parte de información, no toda, pero eh, la ocasión de las intervenciones es un momento perfecto para poder recoger y registrar la información, ¿no? Bueno, el proceso es examinar todos los elementos y para leer la pintura de un extremo a otro de todas sus caras. Y tenemos que mirar cara por cara. Normalmente las vigas, canes, todo eso, bueno, pues vamos a tener 3 caras siempre pintadas. Hay otros elementos que a lo mejor solo son 2 planos, dependen qué molduras o algunas cuestiones así. Entonces tenemos que mirar para diferenciar cómo cambia la decoración, tanto las composiciones que pueda llevar, como las técnicas o el tipo de acabados que se hayan dado en las distintas caras, ¿no? Bueno, ya hemos dicho el tema de mediciones, pues siempre está bien, aún sin análisis, poder ver qué tipo de madera es. El tema de fendas también da información y es interesante pues, tenerlo en cuenta. El tema de huellas de herramientas, ya hemos hablado, las marcas y por supuesto todo el tema de uniones, cajas, clavos, espigas, etcétera, etcétera. Y los medios que vamos utilizando son los que estamos viendo, planos, esquemas, dibujos y todo el tema de fotografía y todos los sistemas actuales o eso que nos puedan servir en un momento para poder ver mejor lo que vamos a, a estudiar o a examinar, a recoger, ¿no? Bueno, el tema de las mediciones, luego también el tema de acotar todos los elementos, ¿no? Es un ejercicio en sí, no solo es documentación que es necesaria, sino que es un ejercicio realizar todo este trabajo porque nos va permitiendo entender y comparar y ver las diferencias que hay con unas cosas y otras. Por ejemplo, esto lo resaltaba por ejemplo, Fernando en algunas ocasiones, ¿no? No sé si lo comentó ayer, pero por ejemplo en Teruel los peinazos que están en los pares y también en la parte del almizate para los nudillos, lo que se pudo comprobar al tomar las medidas, ver cómo eran las espigas, muchos no podemos verlo, pero siempre hay alguna, no he puesto una fotografía con ese detalle, pero siempre en estas obras vamos a encontrar alguna parte que esté deformada, que se haya desprendido o piezas que se encuentren sueltas, que las han almacenado en la institución donde está la obra, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de eso ahí tenemos una forma fantástica para poder comprobar cómo son por delante y por detrás y todas estas cosas. Entonces, en el caso, por ejemplo, se comprobó que los peinazos, aparte de que bueno, digamos, son distintos para eso, pero son distintos en cuanto a las espigas, la profundidad de las espigas, con lo cual los cajeados pues, también tienen que ser mayores o por lo menos que permita que se ajuste bien, pero también la geometría propia de cada elemento, ¿no? Que son distintos. Pues los había así, con esta parte plana, otros, los de los faldones, pues con el pico, la entrada, el pico para dar forma a la estrella, ¿no? Perdón, a la roseta, pero con una forma de estrella que está configurada entre los saetinos, los saetinos que dan forma y el peinazo. O sea, estamos hablando de una organización de los elementos previa que tiene en cuenta todo el diseño, no es solo la pintura. Digamos que también se va con cómo están trazadas las piezas, también obviamente dan forma, ¿no? Entonces, bueno, pues se identificaron, puede haber alguno más, como 5 modelos distintos entre eso, entre el tipo de geometría y el tipo de espigas que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues son cuestiones también de interés.
en la toma de datos, ya con los andamios dispuestos. Y bueno, pues desde luego en la toma de datos tiene que entrar también todos los elementos que se encuentran, pues en este caso pues estaban desprendidos, estaban almacenados por distintos sitios. Bueno, pues entonces bueno, pues hay que clasificarlos todos por grupos y empezar a numerarlos también para, bueno, para organizar todo el material, porque también todos estos elementos nos permiten, al estar sueltos, nos permiten verlos con más detalle por todos sus lados, y bueno, pues hay que integrarlos en eso. Este es por ejemplo, los tanteos y bueno, luego la información, ¿no? Que aparece en ellos, que se realizan cuando se está empezando a tantear y se va avanzando en toda la información y se van tomando, en este caso es de la estructura portante, metálica, ¿no? En este caso, pero se hace igual con todo lo demás, ¿no? Se van incluso dibujando, viendo las distintas secciones de cada cosa, en qué puntos están atados, qué elementos atraviesan, qué pérdidas han podido producir o no. Bueno, todo lo que tenga que ver y que nos pueda dar información, aunque esto no es la información técnica de la techumbre, pero también hay que incluirlo, ¿no? Para poder analizar toda la obra. Y también creo que ya lo hemos comentado, cuando hablamos de la techumbre como una unidad, tanto de la policromía como de la estructura, ¿no? En los edificios, en los recintos en las que se encuentran, hay que tener en cuenta que era normal. Lo que pasa que como todas las paredes están o muy repintadas a lo largo de la historia o incluso muy picadas, no queda nada, se ha dejado el material de la obra a la vista, por la razón que sea, dependiendo del tipo de material utilizado, se ha perdido cómo se pintaban. Entonces, solo llama la atención en el tema de los muros pintados, de los paramentos, solo llama la atención cuando hay una pintura muy colorista o muy atractiva, digamos, ¿no? Estilísticamente o por los motivos o por lo que representa, lo que sea, llama la atención. Pero estas pinturas de muros que son más sencillas, que simplemente pues, está hecho el despiece de sillares o tiene algunas líneas como haciendo imitación de molduras, demás, no se les da, no se tiene mucho en cuenta, pero la estética y el diseño estético de esos recintos estaban pensados cuando hay armaduras, y digo cuando no las hay, pero con las armaduras están con la pintura que se hizo en el mismo momento. Entonces, bueno, esto es un elemento que obviamente no, cuando nos encargan las techumbres, lo que nos llega es la petición de la techumbre y no de lo demás. Pero sí es cierto que apoyados con la documentación previa que hay que buscar de bibliografía y sobre todo y fotografías, ¿no? Antiguas, que nos pueden dar, nos pueden marcar fechas de post-Cuen y ante-Cuen, bueno, pues es interesante. Y en el caso de Huesca fue muy curioso cómo una de las chicas que estaba trabajando en un momento dado andábamos, bueno, eran el arranque del estudio, ¿no? Bueno, pues hay mucha intervención muchas reparaciones y muchos cambios. Es muy compleja. Entonces, bueno, pues resulta que haciendo una pequeña cata, aquí el muro ya tenía catas anteriormente, bueno, pero nosotros hicimos alguna pequeña al lado o debajo de los canes de la zona que sabíamos segura que era en contacto con los canes, porque más hacia arriba había sido cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pues se encontró en un momento dado un chorretón de uno de los repintes que tenía la techumbre, ¿no? Ese chorretón está encima de una pintura del muro que había documentación fotográfica. Bueno, pues ese detalle tan nimio que, bueno, pues una chica en un momento discutiendo porque no sabíamos que iba antes que después, que qué sería, si pertenecía a no sé qué momento al otro. Bueno, pues una de las chicas que estaba dice, ay, yo he visto, hay un chorretón de pintura. Bueno, pues ese chorretón de pintura, esa mancha que había de pintura encima de una decoración de paramento muy sencilla, con fotografías que habíamos localizado, nos dio que esa pintura que estábamos viendo ahí, que no sé qué duda teníamos con ella, no recuerdo ahora, era posterior
al menos posterior a esa techumbre. ¿De cuándo exactamente? No. Bueno, pues a partir de ese detalle nos permitió ir encajando, obviamente comprobando y cotejando en otros puntos, nos permitió encajar fechas de intervenciones posteriores en esta techumbre. Entonces, yo creo que con estas cosas, estos ejemplos, lo que quiero es señalar la importancia de la observación, de la preparación de los técnicos, de estar atentos a todas estas señales que las obras tienen y que, bueno, pues a veces no sabemos verlas, ¿no? O no nos dicen nada, pero que hay que mandarles una mirada, ¿no? Siempre para tenerlo en cuenta. Bueno, simplemente es mostrar ejemplos de cómo se representan los elementos y cómo el acotado de todos ellos, y bueno, se individualizan para poder entender cómo funcionan, si tienen clavos, cómo están. Con el tema de las marcas, pues hay que mirar, las marcas en las armaduras están en los encuentros de las piezas. Esta es la cumbrera, la parte de arriba de los pares con el armazón. Esta es la parte de arriba, la cumbrera. Y bueno, pues aquí están las marcas incisas. También hay que querer buscarlas. Porque sabemos que ahí suelen estar, porque la suciedad no te va, y el polvo y el escombro que suele haber te impide verlo. Pero bueno, ese es el trabajo que hay que hacer, y hay que ir con una brocha o con cuidadito e ir viéndolas. Y los pares, que son estos en la parte del camaranchón arriba, que continúan, también en el encuentro con los nudillos hay marcas que se pueden ver con luz rasante. Siempre, si tenemos cuidado cómo fotografiarlas, bueno, a veces nos cuesta mucho fotografiarlas, ¿no? Y además los sitios son muy complejos de estar dentro, pero se pueden localizar y se pueden ver. En este caso hay 1, 2, 3, 4 y se repite 4 y 4, ¿no? Y a veces están en el elemento en el que encaja, ¿no? Donde entra ahí el nudillo con el par. Otras veces no, unas veces sí, otras veces no. Y aquí en este también se pueden ver las marcas, ¿no? Entonces estas marcas, bueno, pues hay que ir recogiéndolas, y son de muy distinta naturaleza, pero cuando tenemos una sola marca, como en este caso, es difícil sacar conclusiones. O sea, tenemos un hecho, está marcado, pero sacar conclusiones más allá de eso. También podemos decir que, bueno, aquí esta marca está hecha con una gubia, ¿no? Bueno, pues nos da una referencia, pero no nos da más. Esta pieza no pertenece a la techumbre, pero, perdón, sí es de la catedral, pero son piezas que están sueltas y que no se sabe muy bien exactamente dónde pertenecían o no, pero obviamente pues la catedral de Teruel pues ha tenido obras y demás, y entonces pues habría alguna que al final se desmontaría o se destruiría, y entonces pues quedan los restos. Con esto simplemente decir que cuando están las piezas sueltas y desarmadas, en las zonas que aquí, si luego van las cajas para probablemente para otra par otro par del can, aparece por el cajeado, entonces nos permite ver cosas que en armaduras o sea, ya puestas en obra y no vamos a poder ver, como hablábamos ayer de la parte de los faldones, ¿no? Esta parte posterior. Entonces, bueno, pero esto es importante, y la cuestión es que, bueno, pues una nunca nos va a dar, pero cuando vemos una, lo que hay que es a seguir revisando todas, por un lado, por el otro, por arriba, por abajo, por el canto. Hay que seguir para ver si encontramos otras, porque si hay una marca, lo normal, y sobre todo en armaduras, es que haya más marcas de orden que parecen que están enumerando de alguna forma las piezas, ¿no? Con Teruel, en las marcas, por ejemplo, en el estudio no hicimos una clasificación de tipo de marcas, pero como las recogimos, las que había en planos, y tenemos fotografiadas, sino todas, muchas, bueno, pues lo que posteriormente en el proyecto Polychrome que desarrollamos hace unos años, pues por ejemplo, yo pues, revisé, ¿no? Recogí la información y traté de ver, pues bueno, cuáles están hechas con puntos, son rectilíneas, curvas, en V, en L o combinadas, ¿no? Y bueno, entre las conclusiones, bueno, pues salía este mapa donde, bueno, pues nos indica que utilizan gubias de distinto tamaño, que también es lógico, pero y que, bueno,
estas marcas en V no son exactamente una V, sino que probablemente estén hechas con un formón, con la punta de un formón, ¿no? Golpeando, y que el tamaño de esas marcas pues depende del golpe que se haya dado, ¿no? De la fuerza con la que se haya dado, pero que también aparecen estas muy triangulares y como muy limpias, que, bueno, pues otra herramienta que tenga esa forma. O gubias, probablemente gubias más que formones, además muy pequeñas en V, que son muy de tracerías y de carpinterías y demás. Entonces, bueno, pues este tipo de información, si no se hace la clasificación, porque obviamente en las obras no te puede estar, el objetivo es la intervención, conocer la obra para intervenirla, pero recogida la información, luego se pueden procesar y analizar despacio y profundizar para poder sacar conclusiones, ¿no? Obtener conclusiones del tema. En las marcas hay que diferenciar las marcas, digamos, de carpintería, como en este caso, la incisión, que está hecha para marcar los ángulos de dónde van las piezas. Hay que diferenciar qué tipo de marcas, porque tienen distintas funciones, ¿no? Pero a veces nos encontramos con marcas que no las encontramos, que a lo mejor aparece una vez más y es distinta, o aparece aisladamente. Bueno, pues cuando es así, no siempre puedes puedes llegar a una conclusión de para qué se ha utilizado. Pero bueno, por eso se trata de revisar. Si hay una, revisa el resto de elementos iguales o próximos para ver qué correlación tienen, ¿no? O en la sinagoga del tránsito, en la parte del almizate, estos elementos lo que tienen es que están claveteados, estos sí están claveteados por la cara de la pintura. Entonces están marcados y además, curiosamente, con tinta, primero dibujado y luego tallado. O sea que lo que querían era que se viera perfectamente, que no se perdiera la referencia, ¿no? Pero además bien grandes. Lo que pasa que como no se desmontó, y aunque aunque hubiéramos accedido por atrás, por la parte superior, estas piezas no, porque están puestas por delante. Entonces, porque en este tipo de lazos hay elementos que están puestos por delante, ¿no? Y hay otros que están puestos por detrás, pero también eso hay que ir comprobándolo. Entonces, bueno, no hubiéramos podido verlo, y como no vas a desmontar para poder verlo, simplemente aquellas que los clavos estaban muy podridos y que se movían, pues lógicamente había que fijarlas bien, porque obviamente puede caer encima de la gente, ¿no? O sea, es una cuestión ya de mera y estricta seguridad. O sea, resaltar ese aspecto, que hay que determinar qué función tienen cada una de las marcas. Un ejemplo que me gusta, que suelo poner, es este, bueno, porque también ilustra muy bien, bueno, los estudios de las marcas. Nosotros, de las marcas de carpintería, bueno, no tenemos apenas, ¿no? Apenas hay muy poco, y no sé si hay un estudio así como de una obra con muchas marcas. Nosotros vamos recogiéndolas, entonces, bueno, y preparando trabajos sobre ellos. Pero en la Catedral de Bourges, en Francia, la zona de Loira, bueno, pues se debió hacer un estudio importante con todo el tema de la cubierta y mirar la cantidad de marcas y la clasificación de todas ellas, que son. Lo que pasa es que son como más grandes, bueno, más grandes, son distintas, pero no siempre son distintas del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues poder hacer un seguimiento sobre estos aspectos. Por otro lado, tenemos marcas destinadas a la pintura, que tienen una función dirigida a la pintura o a la talla, al trabajo del tallista o del escultor o el que lo realice, ¿no? Que son las rosetas y estos elementos que se trazan y se encajan con compases de puntas, como utilizan los escultores y demás. Hacen el círculo y luego trazan los distintos gajos de las rosetas. Bueno, pues este tema también es muy interesante porque, bueno, pues vemos cómo lo hacen, ¿no? Cómo preparan su trabajo. Entonces, estos son son dibujos preparatorios para, lo que pasa que para la talla. En las tallas de los canes, en las cabezas que suelen tener, ahí es más difícil encontrar marcas. Se podría, lo que pasa que la policromía las oculta,
salvo que se haya perdido, porque normalmente se ha desbastado. Entonces, la marca del escultor que va haciendo en un momento dado, tanto a lápiz, pero cuanto más antiguo, mayoritariamente las marcas son incisas, son hechas con herramientas, no con ningún elemento que pinte, ¿no? Nada más que la pintura. Entonces, bueno, pues se podrían ver, pero no se van a ver porque se va rebajando, a golpe de gubia se va rebajando el material y entonces no te quedan marcas. Y en el alicer o en las tablas o en las tabicas o en las cintas, las marcas de que se ha presentado en las tablas y se ha hecho la incisión del campo que se va a ver una vez que está montando, ¿no? Una vez que se va montando la obra. El proceso de lectura, bueno, es un proceso sistemático y ordenado, lógicamente, bueno, y se va haciendo sobre toda la obra. Por elementos. El examen se hace por series de elementos. Esto se puede ordenar un poco cada uno como mejor considere. Pero hay que hacerlo por cada elemento, o empiezas por uno o haces varios y recoges toda la información y sobre todo vas viendo qué tiene y qué no tiene, o qué le falta, o ves todo o cómo está desarrollado todo el proceso de policromía, y cuando comparas uno y otro, pues vas corroborando que son iguales, que son las mismas pautas. Bueno, pues si se repiten uno, dos o tres elementos, lo que haces es hacer la revisión de todos los demás, por ejemplo, de las vigas o de los canes, para corroborar o descartar que se sigue el mismo procedimiento y que no hay ninguna cosa que cambie. Desde luego, al tener, eso es cuando se repiten las decoraciones y son iguales, pero cuando la decoración, aunque sea plantillada, son distintas, hay que prestar atención a cada una. En este caso voy a poner el ejemplo de Jácena o de Can. Cuando son distintas por color o por modelos, hay que hacer el seguimiento de cada una. Entonces, si aquí esta parte floral llega hasta aquí, y luego hay un escudo en medio, luego continúa, lo que hay que ir es comprobando, digamos, cada campo de donde están estos elementos y cotejarlos dentro de del mismo plano primero, y luego por la vuelta de la viga, por el otro lado de la viga, cotejar que se sigue lo mismo o que son los mismos modelos o no, porque a veces cambian, todo eso hay que controlarlo. Y una vez que has hecho el seguimiento en una misma viga por los dos lados, lo que haces y que has comprobado que todo es igual o que no hay diferencias o que hay estas diferencias, bueno, pues corroboras en el resto de jácenas o de tirantes, ¿no? Y digamos que hay que aplicar un poco la lógica también, no vamos a empeñarnos en no salir de la sección que estás cuando pues hay cosas o que no quedan claras, o que puedes avanzar el trabajo cotejando el resto y descartando que haya cambios en el resto de piezas, ¿no? Ese es el procedimiento. Que yo creo que estoy contando una cosa que es absolutamente lógica y normal, pero bueno, que es lo que hemos ido implementando. Además de las composiciones y los motivos y el color y todas estas cosas, la técnica, la lectura, digamos, la estructura es realizar por campos de color, por composiciones, por campos. Aquí el campo sería este plano rojo. Este es otro campo, este es otro campo, este es otro campo, etcétera, ¿no? Este es otro campo. La moldura esta tiene tres, cuatro: el rojo, el verde, el rojo y el azul. No sé si le veo bien, pero bueno. Entonces, eso es lo que hay que mirar en cada caso y ver la secuencia que por cada elemento se ha utilizado de colores y luego, por supuesto, de técnica, ¿no? Y además acabar detectando, porque cuando hay tantos elementos que se repiten, se acaba detectando, aunque sea difícil detectar por qué plano está encima de cuál. Si primero se han pintado los rojos y luego se ha pintado los verdes, o viceversa, o como se realice. Entonces, esa lectura hay que hacerla, ¿no? Entonces, hay que determinar los campos de color por zonas que están pintadas o por zonas que están aplantilladas para poder leer bien eso. Y luego, la otra parte es la realización de la lectura por estratos.
Los estratos es lo que te va a contar más de la técnica, del procedimiento, ¿no? Entonces, lo que hay que es intentar leer capas por capas y la secuencia. Y siempre que recojamos, la podemos mirar como queramos, aunque lo bueno es mirarla partiendo como desde la madera hacia el exterior, ¿no? Pero recogiendo siempre eso del interior hacia el exterior, desde la madera hacia afuera, hasta el último estrato o capa o acabado que tenga la pintura. Entonces, muchas veces esto obviamente lo realizamos como a la par, ¿no? Estamos viendo las composiciones y a la vez estamos viendo los estratos. Los estratos los vemos, como hemos hablado en estrategias, en las faltas, en los bordes, en los cantos, en las en piezas que están sueltas y en una mirada dirigida y dirigida la atención a esos aspectos que queremos conocer o ver, ¿no? Bueno, el tema de ver los espesores, las texturas, el brillo, las transparencias, o sea, todo lo que tenga que ver con la pintura. Y bueno, seguir, como hemos dicho, siempre el mismo orden. A la hora de registrarlo hay que seguir siempre el mismo orden, si no resulta muy caótico. Y bueno, una de las herramientas que, por ejemplo, en estos años estamos teniendo y que tenemos y que está muy bien son los microscopios digitales, ¿no? La iluminación rasante que todos conocemos y que utilizamos casi de forma automática, ni tenemos que pensarlo, ¿no? Bueno, y el bisturí en algún momento porque al lado donde hay una laguna o una falta, pues simplemente 1 milímetro en el borde que rasques o que quites en ese borde, en un borde, no en medio de pinturas que están enteras, te permite comprobar, si tu vista no te deja del todo, ni eso, te permite comprobar que está encima o que está debajo, ¿no? También con todas las reservas, que eso son procesos también complejos bueno, que hay que tener cuidado. El registro de datos, como decimos, ha de quedar constancia de la revisión de los elementos. Al registrar en los cuadernos los datos, tiene que quedar, si se repiten los mismos patrones, como decía, por ejemplo, en la jácena, y se está repitiendo en una 2, cuando vayamos a la tercera y comprobemos fehacientemente que está repitiendo lo mismo, pues con indicar que como la segunda o como la tercera viga, pero hay que indicarlo. O sea, muchas veces lo que ocurre es que cuando se han revisado 2 o 3 secciones, al final, si todo es repetitivo, se dice, bueno, todo es igual. Sí, pero hay que revisar que todo es igual, porque siempre hay cosas que aparecen en un momento dado y que determinan, pues a veces cambios o manos o cambios de planteamiento de los motivos o de las composiciones o de los colores, ¿no? Entonces, pero hay que corroborar que es así. Y además en la ficha, aunque no aparezca toda la descripción, hay que indicar que es igual que eso, para demostrar y que quede constancia de que se ha comprobado. Si hay cambios o diferencias, obviamente, todos esos cambios hay que fotografiarlas y describirlas, ¿no? Para poderlas entender y comprender y ponerlas en el contexto de la obra. Y si no se ha visto o se ve mal, por la circunstancia que sea, por alteraciones, porque no puedes llegar, porque está detrás de una pieza, de un elemento añadido posteriormente y no deja verlo, hay que anotar el hecho y la causa. O sea, lo que no puede quedar es que como no lo hemos visto, no lo anotemos. Siempre, aunque no lo veamos, vemos algo. O sea, parece que hay un azul o parece que continúa lo mismo, pero no se puede ver. Hay que anotarlo, porque esto nos da pistas para para asegurar cómo son los procedimientos, ¿no? Cómo está realizado. De las estrategias, aunque ya llevamos hablando también de ellas, un poco bueno, señalar lo mismo, siempre todas las levantados, todos los levantadas, las pérdidas, permiten ver las texturas de los aparejos y nos permiten comprobar si hay uno, dos, si está el negro y el blanco o no, las texturas que tienen, incluso la coloración, siempre que no sea por suciedad y demás, ¿no? Bueno, y el grosor. Entonces, todo eso podemos a través de las faltas. Y en obras tan grandes siempre vamos a tener sitio donde poder mirar.
siempre. La separación de piezas, las roturas, en donde están pintadas o repolicromadas las grietas y las pérdidas, el grosor nos lo permite apreciar. En todas las faltas y en todos estos nos permite, como en este caso incluso, ver la acumulación de la cola, que nos deja ver que el craquelado incluso que tiene y nos permite apreciar que eso es una cola orgánica, aunque luego lo analicemos para constatar que es así y que incluso no hay más materiales. Respecto a los sistemas de transferencia, ocurre un poco lo mismo. Obviamente que es la reflectografía y todos estos medios físicos de los que disponemos, ¿no? Y que de la ciencia aplicada, va a determinar mejor, va a ver cosas mejor que nosotros, o sea que lógicamente, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Del rostro. Pero es cierto que en estas obras el desgaste o la alteración de los colores nos permite apreciar los dibujos, en este caso yo les llamo preparatorios, bueno, el dibujo subyacente, ¿no? Y aquí se puede ver el blanco, el trazo, unos trazos muy rápidos y muy alargados de las piernas, o aquí de los brazos más torpes, allá arriba, que dibuja la figura, o aquí, donde acaba la cabeza. Eso es un dibujo subyacente. Es cierto que si muestras este ejemplo, te cuestionas que en realidad eso es un dibujo, seguro. Bueno, pues hay que corroborar lo que es un dibujo, por supuesto, porque blanco, hay más blancos. La jaqueta lleva pintura blanca, o sea, para los detalles, los botones y demás, pero hay que comprobarlo. Pero se puede. En el caso de Silo se comprobó con efectividad que sí realmente eran dibujos. Y luego, pues el ojo adiestrado, y ya visto un ejemplo, se buscan, una vez que ves uno, persigues en todos los demás y vas viendo, incluso mientras estás interviniendo, vas limpiando, vas haciendo las limpiezas, que ahí vamos a poder ver mejor muchos más detalles, ¿no? Aquí lo que está claro es que había manos que dibujaban y otras manos que completaban la figura. Y en algunas partes de la techumbre, en algunas viguetas, se comprueba que quien hizo el dibujo hizo la pintura, porque es igual de torpe el dibujo que la pintura. Luego a veces se mezclan, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos detectando esa forma en que trabajaban estos artífices, ¿no? En el caso de los rostros era imposible, al estar un blanco de albayalde, muy opaco, no permitía ver de ninguna forma, y era muy difícil que te aparecieran, como en Teruel, por ejemplo, el dibujo en un bordecito, porque la degradación de la pintura pues no lo permitía, ¿no? Entonces, bueno, aquí el tema de la reflectografía no estaba incluido en el proyecto, pero una vez acabado y ya acabado toda la obra, hubo que hacer una visita para hacer para un barnizado final que había quedado pendiente y que se separó. Entonces se aprovechó, contando con los laboratorios del instituto, se pidió la posibilidad de hacer alguna reflectografía para comprobar que sí, y que había en donde no habíamos visto, que sí realmente había dibujo y que no solo era lo que veíamos, ¿no? Que obviamente lo sospechábamos, pero de alguna forma queríamos corroborar eso, y al final lo que se hicieron muy poquitas, simplemente pues se comprobó, ¿no? Se corroboró el tema. Entonces, bueno, es la forma en la que hemos llevado a cabo este tema. Ejemplos, esta es Huesca. Bueno, pues cuando ponemos luz rasante, a veces se ve a simple vista, si la mirada va dirigida a buscar este tipo de cosas, ¿no? Lo vemos a simple vista. Que son incisas, además incluso hasta se ve en la dirección que han trazado, porque la madera, con las vetas de la madera va chocando y se ve hasta en qué dirección, desde dónde han empezado a trazar hacia abajo, ¿no? O hacia arriba, o en eso. Y entonces aquí están los escudos, y entonces hay cenefas vegetales que encuadran tanto arriba como abajo, y luego que separan de unos temas y otros. Entonces todo esto está organizado por los pintores, se supone, trazando dónde va a ir cada escena. Y era curioso comprobar que también, obviamente, estas trazas, incisiones que se hacen en la madera, porque están hechas en la madera, está por el papo,
y que coincide, por ejemplo, por el punto al que tienen que llegar los canes. Con lo cual, es cierto que hay escudos que están pintados a partir de los canes, pero bueno, que al final sirven de referencia para ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo estos detalles te van informando de cómo está preparado y que está hecho, todas esas incisiones, hay marcas para la pintura que están hechas en la madera. Que en este caso no son marcas de carpintería, sino para la pintura. Bueno, ahí ven simplemente cómo están ahí las marcas, o el tema del procedimiento es cuando haya plantillados, realizar calcos o varios calcos para comprobar los modelos y no solo los modelos, sino el tamaño de las plantillas. Aquí están representados los tamaños que emplearon. Lo que pasa es que luego lo ponían a continuación y seguían, ¿no? Entonces, bueno, pues y que además el motivo es el mismo, pero que hay aplicado en distintos elementos de la estructura, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que estas estructuras tenemos campos muy grandes en las jácenas, pero en otros elementos tenemos campos muy pequeños y en los motivos y las composiciones se adaptan a esos espacios, ¿no? Al volumen de esos elementos. Entonces, bueno, pues comprobamos que repetían mismos motivos, pero a escalas distintas para aplicar en distintos sitios. En estas plantillas, a veces aquí en Huesca nos planteábamos, aunque hemos visto que son bastante habituales y que además este tipo de plantillados de motivos, como ven aquí más o menos, se hacen en muro también, en muros anteriores, también nos cuestionábamos si estas plantillas era solo el aplantillado y luego a este trabajo le falta el acabado a mano alzada, ¿no? Porque muchos de los aplantillados son así, se pasa el color con la plantilla, además a veces con dos plantillas distintas, y luego se acaban a mano. Bueno, pues aquí nos cuestionábamos eso. No hemos podido llegar a esa conclusión, pero se abrió y quedó muy abierta a la vista de otros ejemplos esa hipótesis, que puede ser completamente descartada en algunos, quizá porque en pintura mural, en los muros hemos observado también este tipo de motivos, ¿no? Y que no están acabados o que en algunos casos están, sí. Bueno, ese es el procedimiento. Bueno, esto es un cuadro simplemente del tipo de marcas que podemos encontrar, incisas en la madera, incisas en el aparejo, estarcidos en aparejo, otros sistemas que seguro que los hay pero que no hemos encontrado, dibujo preparatorio a pincel sobre base de color, dibujo preparatorio con punta de metal que parecían y las composiciones aplantilladas, que son técnicas y procedimientos distintos. Aproximación a la identificación de pigmentos. Pues lógicamente la analítica nos va a dar mucha más información que la que nosotros podemos obtener del pigmento como sí, del material, ¿no? Del aglutinante y de los estratos y de su deterioro y demás. Pero la lectura que nosotros hacemos poniendo en comparación los elementos que tienen, cuáles tienen azules, cuál no lo tiene, cuál tiene alternancia, cuál utiliza no sé qué, está mezclado con algo o no, todo ese tipo de cuestiones, eso no nos lo puede resolver la analítica. Entonces, este trabajo es interesante realizar una aproximación empírica, ¿no?, de identificación de pigmentos, que nos da mucha información y que luego nos va a permitir ir a muestrear exactamente donde queremos simplemente a lo mejor confirmar que lo que vemos es cierto o simplemente saber todo aquello que no podemos ver, ¿no? Pero yo propongo porque es un ejercicio muy interesante que además da información muy complementaria con los análisis.
el tema bueno, el ejemplo que contaba de buscar el oro pimente, bueno, pues solo en esta tabla que estaba movida, desplazada, bueno, pues en ese bordecito aparecía un pelín de oro pimente. Y luego, afinando y eso, pues en las zonas muy protegidas y muy eso, se podían ver en más sitios y entonces pudimos describir qué pigmentos se han utilizado para las distintas composiciones. O aquí el verde, que estaba completamente alterado y que no se veía nada de verde, o este también, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos hacer esa clasificación. Lo mismo con el caso del oro pimente, con la granulometría, cuando a simple vista podemos percibirla y luego los análisis nos confirmarán o nos ampliarán y nos completarán mucha más información que nuestra vista no va a poder o nuestro procedimiento no nos lo va a permitir. El tema de leer por ejemplo, las lacas, que a veces son como muy escurridizas, ¿no? Dependiendo cómo están aplicadas, hacer su lectura porque, bueno, pues aquí se ve una pincelada más gruesa que nos permite determinar, ¿no?, cómo está aplicado. O aquí, como vemos, muchas veces las lacas son difíciles por cómo se alteran, se oscurecen o se degradan y depende en qué zona, muchas veces las lacas están más cargadas, están más diluidas o menos diluidas y además las amplían así, o sea, diluyéndolas más o menos, y a veces esa forma de utilizarlas ópticamente nos confunde y también dependiendo sobre qué superficie está, nos confunde y a veces parece que son distintas o no y hay que acabar de comprobarlo. Entonces, bueno, pues eso nos lo puede acabar definiendo la analítica, pero el ejercicio de lectura anterior al análisis lo que sí nos permite observar es que cuando están juntas y además están sobre mismos pigmentos, nos permite detectar que hay lacas rojas distintas. Esta es muy parda y esta es muy subida de rojo, ¿no? Entonces, estas ocasiones son las que nos va a nosotros a notar que hemos detectado dos lacas distintas. Lo que tenemos que saber es si en realidad su composición es distinta, como vemos, o no. Aquí se determinó que sí, que había dos tipos de laca, ¿no? Pero entonces, bueno, pues hay que localizar esos sitios y descartar o confrontar que es así, ¿no? Que lo vemos. Un detalle, solo voy a entrar en un pequeño detalle del tema de Huesca, era es esta pequeña tablero que está entre la roseta dorada y la jácena, ¿no? Este tablero, bueno, pues nunca sabíamos, incluso a veces dudábamos si era original, porque primero la mayoría estaban perdidos, muy repintados, incluso rehechos, algunos habían desaparecido y la roseta se había clavado en algún momento directamente sin el tablero, bueno, era muy complicado, pero en la revisión, incluso con polvo y mientras íbamos avanzando, lo que comprobamos es que el canto, que es muy finito, este tablero no llega a 1 centímetro, es más fino de 1 centímetro el canto, la pintura que está en estos bordes, en estos cantos, que están con esas incisiones, estaba encima, esas eses, esas seguidas, ondulaciones, está encima del tablero. Bueno, pues a partir de eso pudimos primero asegurar que había un tablero en realidad, porque en algunas ocasiones nos confundía si eran añadidos y por qué los habían añadido, confirmar que sí, ese tablero y que estos tableros estaban montados en la viga y claveteados y luego toda la viga con el tablero pintado. El oro, las rosetas estaban aparte, pero nos permitió. Y de ahí con los restos, pues entre los restos, poder incluso, me parece que pudimos localizar a alguno y llevarlo a su sitio a partir de ese aspecto. Detectar las características técnicas de la pintura desde el punto de vista de estilo, de qué han representado, ¿no? Ver la variabilidad de los modelos, por ejemplo, en las rosetas, o detalles personalizados que siempre hay. Salvo esta roseta, que esta es una tabla nueva, posterior, estas son originales y una mirada centrada en el tema nos permite ver cómo si las rosetas, como veis, estos pétalos están en vertical, este también, pero en esta no.
Y esto no es una cuestión de que se haya movido la pieza, porque la pieza está encajada en un hueco que no puede, salvo que se caiga o se rompa, está encajada. Entonces, la variabilidad, o sea, las rosetas giran, ¿no? Van girando. Y además van alternando los colores, aunque básicamente utilizan los mismos, pero los acaban de distinta forma. Unos le ponen un punto más oscuro en el centro, otros le dan doble raya blanca o doble negra, y los bordes, que para encajar con el perfil que luego dan los pares y los peinazos, dibujan, pintando en blanco el perfil este que va a quedar. Pero esto está pintado antes, porque previamente han hecho lo han presentado la tabla y por delante han hecho la incisión para que el pintor sepa por dónde va, o él mismo lo ha realizado, ¿no? Y luego pues muchos detalles, como que pues unos hacen como ceritos, pequeños redondeles, o otros hacen como flores o pétalos que van haciendo. O en el caso de las tablas hexagonales, pues este perfil, como en este caso algunos hicieron esta pequeña curva en las esquinas, bueno, que nos va dando información para ver. Esta cuestión, estos aspectos también, todas estas diferencias, todas también hay que reflejarla es interesante en un momento dado, si es necesario, trasladarlo a planos, porque a lo mejor lo que comprobamos es que ese tipo a veces a simple vista, no nos hace falta nada más que recorrer una y otra, lo vemos, pero otras veces no, y a veces encontramos claves cuando lo volcamos a los planos, ¿no? Pongo este caso de un retablo, si la foto no se me salta, por este tema de aplicar la utilización, recurrir a los planos cuando hay muchas dudas. Este retablo, bueno, toda la arquitectura es dorada, hay muy poca policromía, muy poca, todo es dorada, y la policromía está en los relieves y en las esculturas. Es completamente dorado, y en el análisis ponía que, o sea, daba que no era oro puro, del más puro, sino un poco más bajo, ¿no? Con lo cual es un oro más claro, digamos, más amarillo, entre comillas. Y bueno, pues se tiende siempre a concluir que, como no es de toda la pureza que se ve en otras épocas o en esa época, que es de más baja calidad. Bien, este retablo lo que tiene son estos bronceados, se llaman bronceados, que son unas veladuras sobre el oro, en los relieves, o en molduras, que eran las que eran muy complicadas ver, o en molduras, o en distintas partes de la obra, que se da una veladura. Lo que había son dos tipos. Unas eran con aceite y se analizaron, y daba aceite y se podía analizar, pero las que eran muy claritas, tenía tan poca carga de pigmento ni el aglutinante, que no se pudieron analizar. O sea, a ver, se analizaron, se enviaron al laboratorio, pero no se obtuvo respuesta por la finura de estas capas, de estas veladuras. Pero, sin embargo, aquí está limpio para que se vea mejor, pero nosotros las veíamos. En estas miradas, en estos estudios, las veíamos. Lo que sí era que es cierto que veíamos unas muy oscuras y otras más claras. El retablo estaba absolutamente ennegrecido por muchísimos sitios, en la mayoría de los, en general, tanto con humos como con barnices. Como veis aquí, ¿no? Entonces, las catas que hubo que hacer para poder ver, bueno, pues en el aceite, de hecho, las pruebas de limpieza en el aceite no nos daban, en las veladuras de aceite no nos daban ningún problema, no se movía. Pero en estas no lo sabíamos, porque al hacer las catas de limpieza con el hisopo, resulta que no se veía nada, y se veía menos incluso cuando empezabas a hacer la limpieza, con lo cual entrábamos en la sensación de riesgo de que estábamos moviéndolas, ¿no? Y no teníamos modo de cómo quitar este nivel de suciedad de todo esto. Obviamente en unos sitios más que otros, como ocurre en todos los casos. Que aquí, ¿cuál fue? Y luego en el equipo de la gente se debatía qué
que en realidad solo eran esas veladuras o esos bronceados, estas que eran muy oscuras y más, es que lo demás que no. Y había gente que decía que no veía nada y otras personas que decían que sí. Y yo en la comprobación que hice sí se percibía, ¿no? Entonces, donde yo comprobé. Entonces, al final, ¿cuál fue la solución? O sea, la estrategia a aplicar. Eso crea además muchos problemas y retrasa el trabajo que hay que cumplir para fechas y que está previsto. Entonces, ¿cuál es eso? Pues ante la duda aquí se decidió tomar un plano y toda la gente, todo el equipo de donde había visto donde había detectado las veladuras, marcarlo en el plano. Ahí veis simplemente el resultado. Lo que se comprueba es que hay una intencionalidad. Una intencionalidad además muy clara, o sea, está en el copete, está en la parte inferior, está en las virtudes, en los extremos y está en partes de la arquitectura. Aquí los más pequeñitos no están representados, en las columnas con relieve, en las pequeñas, en todo. Y se ve claramente una intencionalidad. Entonces, a partir de ahí, vista esa intencionalidad, hubo que decidir y volver a buscar cómo limpiábamos esas veladuras que nos tenían muy preocupados. Bueno, pues al final lo conseguimos cambiando el procedimiento, pero a partir de saber que teníamos que eso era real y existía, solo que muchas eran muy difícil distinguirlas bajo esas capas de suciedad. Entonces, al final se hizo el trabajo, fue complicado, pero se pudo llevar a cabo. Y lo mismo en este otro ejemplo, en Santa Fe, el utilizar el tema de tanto, por un lado, el recurso de calcar, ¿no? de calcar directamente las composiciones. En este caso se calcaron en los aliceres, los escudos y bueno, aquí se comprobó, que también es lógico, pero bueno, hay que comprobarlo que es así. El calco que se utilizó y en este caso se hizo con estarcido, el calco ocupa tanto las dos figuras de los niños como el escudo, incluye los tres elementos. Y esto se repetía a lo largo de los arrocaves. Pero sin embargo, eso no acabamos de verlo bien en el centro de las vigas. No acabamos de verlo. Es cierto que era casi al final de trabajo y tampoco podíamos ya detenernos por los plazos que teníamos para hacer esa revisión sistemática y también el equipo estaba ya comprometido con acabar con unas fechas, ¿no? Entonces, bueno, hay que calcular también los tiempos para poder ver estas cosas o hacer o dirigir el estudio a cosas concretas que sean importantes. Asimismo, por ejemplo, los escudos tenían distintos colores, todos lisos, y lo que sí pudimos comprobar es que al trasladarlo a plano, que había una secuencia de colores. Una secuencia que además incluso coincidía por aquí y que esta coincidía con este lado. Y aquí no coincidía siempre. Luego también, como esto es una obra que había piezas removidas y cambiadas, bueno, no nos quedó muy claro, pero sí aquí se daba perfectamente la secuencia de colores, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las estrategias que hay que llevar, que se hacen para poder ver estas cosas.